Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en este nuevo video de divulgación de los contenidos del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, realizado por el Instituto Caro y Cuervo del mismo país. Mi nombre es Alejandro Munevar Salazar, soy antropólogo y llevo trabajando con el Instituto Caro y Cuervo desde hace un buen tiempo para la divulgación de sus trabajos. En el video de hoy vamos a hablar del tiempo. Y vamos a hablar específicamente de un tipo de tiempo, el tiempo rítmico. Y lo vamos a ver a través del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, el ALEC. Antes de comenzar, quisiera que me acompañen en una pequeña reflexión sobre lo que significa el tiempo y sobre lo que significa hablar del tiempo en el mundo entero, pero sobre todo en Colombia. Hoy en día, en la mayoría de países occidentales, cuando se habla del tiempo, muchos, por ejemplo, tienen en la imagen, en su cabeza, un reloj o digamos esos antiguos relojes grandes que se tenían en las casas de los abuelos, pero también tenemos las imágenes de la comida rápida. Hoy en día mucho se asocia a la idea de que no hay tiempo. El tiempo no es suficiente para hacer todas las cosas que queremos hacer generalmente en un día. Por eso existe la comida rápida, por eso existe el microondas o todos esos tipos de instrumentos que utilizamos, por ejemplo, a nivel del hogar para tratar de hacer las cosas más rápido. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tenemos que hacer las cosas más rápido? ¿Qué pasaría si las hiciéramos más lento? Está, por supuesto, esa gran cuña en inglés, seguramente del mundo norteamericano, que dice que el tiempo es oro. Time is money. Y sí, en una sociedad capitalista efectivamente el tiempo lo es. Pero, ¿qué otras concepciones de tiempo podemos encontrar? Todos nos hemos detenido en algún momento frente a un microondas para tratar de detener el tiempo en el minuto segundo 01, como si estuviéramos desactivando una bomba, ¿cierto? Eso nos pone a pensar sobre la manera en la que pensamos, medimos el tiempo. ¿Qué otras maneras de pensar el tiempo podemos encontrar hoy en día? Hoy en día las aplicaciones de encuentros, vamos a llamarlas así, encuentros amorosos o no necesariamente, son muy conocidas y generalmente conllevan a que la gente se encuentre en persona. Eso implica que hay unos tiempos específicos para encontrarse con alguien, pero sobre todo, tal vez a algunos de ustedes o a algunos de ustedes les ha pasado, y es que hay que esperar. ¿Alguna vez han esperado tanto que se empiezan a desesperar? Fíjense que la relación entre esas dos palabras es muy interesante a nivel de la raíz de la palabra. Porque esperar y desesperar comparten la misma raíz. ¿Qué maneras de concebir el tiempo nos pone sobre la mesa cuando utilizamos esas palabras? Pues sí, tenemos tiempos largos y tenemos tiempos cortos, tenemos esa sensación de tiempo. Tenemos tiempos fáciles y tiempos difíciles. Cuando tiempos fáciles en los que nos sentimos muy amenos con nuestras vidas o con nuestras familias o con nuestras parejas, en fin. O tiempos difíciles cuando, por ejemplo, comer puede ser complicado o el trabajo o en fin. Todas estas actividades que sobre todo en las sociedades occidentales tenemos. También tenemos tiempos pesados y tiempos ligeros, o tiempos fríos y tiempos calientes, cuando hablamos de las temporadas, por ejemplo, en diferentes países del mundo. Esas son solo algunas construcciones, digamos, lingüísticas que pasan a través de metáforas para tratar de darle un sentido al tiempo en el mundo occidental. Ahora, cuando hablamos de una forma de concepción de tiempo, muchos de ustedes quizá, y esto tal vez lo sepan la mayoría de los que están viendo este video, pero en el mundo occidental tenemos una concepción del tiempo que va como una flecha. Tiempos lineales, ¿cierto? Que tienen un origen, tienen un punto de origen, un principio y un final. Tienen además una serie de movimientos que se pueden observar a través de una serie de etapas. Tienen, por ejemplo, un pasado, un presente y un futuro. Y además tienen una direccionalidad, es decir, no siempre se van, a encontrar de la misma manera. Siempre van de un momento izquierdo a un momento derecho. Depende, pero puede cambiar, pero generalmente van siempre del mismo punto de origen al mismo punto final. Y eso hace que las líneas puedan ser más largas, más cortas, etc. Y nos permiten justamente organizar nuestras vidas a través de esa construcción mental que utilizamos todo el tiempo. Por supuesto, hoy en día, en el mundo occidental y gracias a la hiperconectividad en la que nos encontramos, muchos también han escuchado hablar de estos tiempos cíclicos, no lineales.
Tiempos cíclicos porque no necesariamente tienen un principio ni un final. Algunos hablan de tiempos o movimientos que se repiten. Algunas religiones, de hecho, utilizan esta concepción del tiempo para explicar la vida, la muerte, por ejemplo, todas... en la familia de religiones hinduistas, la noción de karma o de reencarnación, no estoy diciendo que sea lo mismo, tienen sentido gracias a esta forma de concebir la temporalidad. Incluso la alimentación también puede ser asociada a esta idea de los tiempos cíclicos, ¿no? Y los tiempos cíclicos y los tiempos lineales no necesariamente se oponen. Muchas veces se pueden encontrar en una misma cultura conviviendo sin ningún problema. Es por eso que hoy en día muchas personas del mundo occidental empiezan a adoptar esta idea del tiempo cíclico sin dejar de pensar en un pasado y en un futuro, por ejemplo. Pero empecemos ya a entrar un poco en materia, después de esta muy rápida introducción sobre los tiempos, que seguramente ustedes ya conocían. Pero en enero del 2020, justo antes del COVID, además, COVID que marcó una temporalidad en la memoria de muchas generaciones, la BBC publica un artículo que se llama Las curiosas maneras en las que nuestra mente nos engaña sobre el paso del tiempo. Lo interesante del artículo, que los invito a leer, es que menciona en particular muy rápidamente, tristemente, porque creo que habrían podido ir mucho más allá en esto, mencionan al pueblo Amondawa de la Amazonía brasilero, un pueblo indígena que tiene una manera muy particular de referirse al tiempo. No es la misma que se utiliza en las lenguas occidentales. Y en el artículo dicen que no tienen palabras para referirse al tiempo. Hay que tener mucho cuidado con esto porque no es que la noción de tiempo no exista en la cultura, sino que se utilizan formas lingüísticas diferentes a las que nosotros utilizamos. Por ejemplo, hay culturas y pueblos que no necesariamente tienen que pensar en clave de pasado, presente y futuro para poder explicar la vida. O no tienen que pensar de manera cíclica el tiempo para poder darle un sentido a su vida y a su tiempo. Es por eso que durante mucho tiempo hubo una gran discusión en el mundo académico en donde algunos historiadores decían que habían culturas sin tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no había sido registrado por escrito como si había pasado con unas culturas occidentales, lo que generó mucha discusión y hoy en día ya no se piensa de esa manera. El artículo justamente nos plantea una serie de preguntas interesantes, o vamos a decirlo brevemente, esa parte del artículo nos permite pensar el tiempo de una manera muy específica. ¿Qué relación hay entre el tiempo y la manera en la que hablamos del tiempo? ¿Cómo hablamos del tiempo en nuestros propios contextos? Por ejemplo, ¿cómo hablamos del tiempo en Colombia o en Latinoamérica? ¿Lo hacemos de la misma manera que en Europa o en Norteamérica, aunque hagamos parte de esta gran cultura extraña, mixta, que aún no se puede definir muy claramente ni siquiera por los científicos sociales, que llamamos occidental? ¿Qué representaciones entonces del tiempo podemos encontrar en Colombia y sobre todo en las diferentes regiones de Colombia? Para poder responder esta pregunta vamos justamente a utilizar una obra titánica que fue hecha por el Instituto Caro y Cuervo de Colombia. Antes de hablar de la obra, quisiera rápidamente presentarles el instituto para aquellos que no han escuchado hablar de él. El instituto nace en 1942 en Colombia con el objetivo de poder terminar una obra que había sido comenzada en el siglo XIX llamada el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. El objetivo era justamente poder retomar todas las obras literarias y ver cómo el español había transformado su manera de construirse en todos los niveles de la lengua, particularmente pasando por la lengua escrita, desde los principios del español hasta la actualidad en el siglo XIX y después en el siglo XX, cuando el instituto retomó esa tarea. El instituto hoy en día es una entidad pública colombiana que tiene como objetivo principal proteger y promover todo el patrimonio idiomático del país, no solamente el español, sino todas las otras lenguas indígenas que conviven con nosotros, incluyendo también la lengua de señas y las lenguas rom. Entonces, el instituto hace este tipo de trabajo a través de 3 tipos de actividades: la investigación, la educación y la divulgación, como lo que estoy haciendo en este momento.
En los años 50, un equipo de investigadores inició una tarea de tratar de entender cómo se hablaba el español, únicamente el español, en todo Colombia. Nadie se había hecho esa pregunta antes. Puede ser que hayamos escuchado que algunos tenían unos acentos, como lo decimos comúnmente, diferentes en la costa, en el centro, en las montañas, en fin. Pero digamos que la investigación lingüística iba mucho más lejos. Así fue que se construyó el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, que buscaba no solo saber cómo se hablaba el español, sino cuáles eran todas las prácticas culturales asociadas a cada región lingüística que lo acompañaba. El ALEC tuvo como resultado, duró alrededor de 30 años, entre los 1954 y 1983, y contamos el primer piloto que se hizo de la investigación. Tuvo como resultado más de 1500 mapas, más de 1000 fotografías de la cultura campesina colombiana, más de 1000 objetos que hoy en día hacen parte del Museo de Yerbabuena del Instituto Caro y Cuervo y que se pueden visitar en Bogotá, y más de 700 archivos sonoros de conversaciones con campesinos y campesinas de Colombia de la época. Lo que representa esto un gran tesoro, no solamente para los lingüistas, sino también para todos los científicos sociales que se interesan por la historia de Colombia, porque nos permite ver justamente cómo Colombia hablaba en el momento, por ejemplo, de la construcción de las guerrillas y de la transformación política de Colombia en esa época. En este caso, vamos a concentrarnos únicamente en buscar cómo se hablaba del tiempo en una región particular de Colombia, la Guajira, que queda al norte de Colombia, justo en el Caribe colombiano, y que nos permite plantearnos una serie de preguntas sobre la manera de pensar la temporalidad en el mundo Caribe latinoamericano. Esta indagación sobre el tiempo y las representaciones del tiempo en Colombia y particularmente en La Guajira son el resultado de una pasantía realizada en el 2022 por un estudiante de la Universidad Externado de Colombia. Esto es muy importante, hay que darle crédito a las personas que se interesan por encontrar esos pequeños detalles que se encuentran en ese gran tesoro que es el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Mi trabajo acá es divulgar justamente eso que se encontró y ese análisis que permitió llevar a identificar una serie de metáforas sobre el tiempo en la Guajira colombiana. Así que voy a presentarles 4 tipos de metáforas. Vamos a comenzar por los tiempos o las metáforas que hablan de un tiempo en relación con el espacio, esos tiempos que se mueven en el espacio. Cuando los guajiros, las personas que viven en la Guajira, hablaban en esta época y fueron entrevistados por los investigadores que viajaban desde el Instituto de Bogotá, los guajiros hablaban de esos tiempos que entran o tiempos que llegan o que se esperan. Por ejemplo, cuando se habla de la llegada de nuevas temporadas. Hoy entró la primavera. O entonces se espera el tiempo de la segunda cosecha, o tiempos que marcan la llegada del agua. Esos son los tiempos, los primeros tipos de tiempo que se utilizan mucho, incluso hoy en día, en esta región guajira. Tenemos una segunda metáfora, esos tiempos que hacen crecer y que además revientan. Efectivamente, son unos tiempos que deben utilizar una personificación de los alimentos o de la naturaleza. Por ejemplo, cuando los campesinos nos hablan de la cosecha de la yuca, nos dicen que la yuca nace, revienta o puya. Es como si imagináramos que la naturaleza, de acuerdo a la manera como los campesinos la representan, tuvieran unas fuerzas que vienen desde abajo, que empujan, que revientan y que hacen crecer, que hacen subir. Fuerzas que hacen nacer. El tiempo visto como una fuerza que hace crecer y reventar. La tercera metáfora que quería compartirles y que nace justamente de esa investigación realizada por la pasante del externado, son aquellos tiempos marcados por las estrellas. Esto no es nada nuevo, conocemos muchas culturas que guían su temporalidad a través de una lectura específica que se hace de las nubes, del cielo, del sol, de la luna, en fin. Pero ¿cómo lo hacen justamente o cómo se habla de esos tiempos gobernados por las estrellas o por los cielos en La Guajira? Fíjense en esta frase. Las estrellas en Río Hacha, la capital de La Guajira, salen aquí y entonces se van caminando para allá o para abajo. A veces caminan así para allá o así para acá. Obviamente la persona que nos estaba hablando de una direccionalidad específica.
Pero lo más lindo de esta metáfora es justamente una nueva personificación, es que las estrellas caminan y al caminar nos marcan una temporalidad que debe ser seguida para guiarse, no solamente en el mar, sino también en el desierto de La Guajira. También está justamente la relación con el sol y la noche, la luz y la oscuridad como maneras de marcar una temporalidad, algo que no es nuevo, pero su manera de expresarlo en La Guajira es bien específica. Fíjense en esta frase. Y en la noche, cuando no hay sol, nosotros gobernamos por una estrella. Cualquiera uno sale de aquí y coge una estrella y no debe salirse de ahí. Sí, pareciera que estuviéramos hablando en clave o como si estuviéramos hablando con un sabio que justamente habla de manera enigmática. Pero así se hablaba en los años 70, esta grabación es de los años 70, en el mundo campesino colombiano de La Guajira. Y si nos fijamos en la oración, justamente encontramos esta palabra gobernar por una estrella o con una estrella. Gobernar, por supuesto, hace alusión a la idea de gobernar, manejar un barco, pero en el caso específico, en el contexto del habla, no se estaba hablando de barcos, sino se estaba hablando de la manera en la que debían realizarse las actividades a partir del movimiento de la estrella. Finalmente hablamos de los tiempos que caen y que se levantan. Son esos tiempos que están arriba y que suelen caer o que suelen caerse. Por ejemplo, con esta oración. Cuando entra el mes de febrero puede caer el 10, el 5 o el 21 de febrero. Se dice que caen los carnavales en esta época. Seguramente estas expresiones ustedes ya la habían escuchado en sus abuelos o en otras personas de otras regiones de Colombia. Pero específicamente en el mundo campesino de La Guajira es importante, esta metáfora era utilizada constantemente cuando se hacía referencia a los tiempos o las temporalidades que marcaban la cosecha o los diferentes tiempos de la agricultura. Esos tiempos que caen y que se levantan. Esas son las 4 metáforas que podemos encontrar en una muy rápida indagación de esos archivos sonoros que podemos encontrar en el archivo, en la biblioteca del Instituto Caricuervo de Colombia. Estos archivos pueden ser consultados libremente por cualquier persona interesada y los invitamos justamente a ir a la página del Instituto Caricuervo y perderse en la gran cantidad de información que pueden descubrir allá adentro como un gran baúl de tesoros. Aquí está la información de la página, también de la LEC en su versión digital, si quieren explorarlo un poco más. Agradecemos a todas las personas que quisieron ver este video, esperamos que haya sido de su interés y que los haya pensar un poco más sobre las temporalidades, el tiempo y la manera en la que hablamos de él en Colombia y en el mundo entero. Muchas gracias.